Hace un tiempo un amigo me quería conversar sobre un proyecto que tenía. Él es uno de estos tipos inteligentes, mega inteligentes. Su capacidad de inteligencia para crear, para construir, para ver sistemas informáticos y cosas de estas, es casi un genio. Y quería mostrarme un proyecto nuevo que tenía. Y me dijo, mira, esta es la máquina tal, 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 tal. Y yo quedé diciendo, bueno, dale, vamos a conocerla, pero no te entendí nada de lo que me dijiste. Me hablaste en chino, me usó sus nombres técnicos para las cosas. Y lo mismo pasó durante la conversación. Me tuvo que mostrar fotos y con realidad virtual algunas del funcionamiento y los componentes que tenía esta máquina, que servía como para mantener la respiración de una persona que no puede respirar a ese nivel. Y claro, mientras él iba explicándome, él me decía, esta máquina tiene en este lado tal componente, que es como lo que tienes en el celular. Esto te sirve como el contador de las pulsaciones que se usan en los relojes de la gente que corre. Entonces toda la conversación que tuve con él fue de puras ilustraciones. Él tratando de explicarme en términos mortales aquella máquina que había inventado. Una cosa increíble, que seguramente llegando al mercado valdrá mucho. Pero yo no entendía los detalles técnicos hasta que él me fue explicando con ejemplos todas las cosas. Creo que el Apocalipsis es algo como eso. Dios mostrando una gran cantidad de cosas que la mente humana mortal es incapaz de entender, y tuvo que usar una gran cantidad de ilustraciones para que entendiéramos. Sin embargo, el Apocalipsis es uno de esos libros menos leídos de la Biblia. No nos tomamos el tiempo para leerlo adecuadamente. De pronto no sé si el menos leído, pero sí el peor interpretado, porque no solemos acercarnos al texto del Apocalipsis de la manera más correcta. Todo lo contrario, cuando el mismo sistema del mundo nos habla de Apocalipsis, pensamos en apocalipsis zombie, pensamos en ovnis, pensamos en destrucción del planeta con toda la naturaleza enojada, destruyendo lo que el ser humano ha creado. Basta con que le demos a una miradita a lo que dice el diccionario de la lengua española, al concepto apocalíptico. Dice que apocalíptico es definido como algo terrorífico y espantoso. ¿Te das cuenta que ese es el paradigma con el que nos acercamos al Apocalipsis? Como algo terrorífico y espantoso. Por supuesto que no nos va a gustar estudiar, profundizar, entender de pronto los acontecimientos del fin según el Apocalipsis, porque ya de plano, de primera entrada, pensamos que el Apocalipsis es algo terrorífico y espantoso. Quizás lo que tenemos que cambiar primero es ese paradigma, es acercarnos al texto con otro paradigma. La pregunta es, ¿cuál debería ser ese otro paradigma? ¿Cómo nos acercamos al Apocalipsis para hacer una lectura, una interpretación saludable? ¿De qué manera debemos acercarnos? Hoy vamos a aprender algunas herramientas puntuales acerca de cómo interpretar no solamente el Apocalipsis, sino que nos van a servir en algunos casos para interpretar la profecía bíblica, para hacer escatología. Va a ser muy importante que la misma Biblia nos indique cómo hacerlo. De hecho, las primeras herramientas que voy a compartirte están en el mismo libro de Apocalipsis. De hecho, están en el primer capítulo de Apocalipsis. Es más, están en los primeros versículos del Apocalipsis. Parece que Juan nos dejó ahí escrito cómo debíamos leer el Apocalipsis antes de que llegáramos al final, porque quizás
cuando escribió esta carta, sabía lo que estaba en ella, y a la hora de enviársela a las demás iglesias dijo: necesito que sepan leer esto correctamente. Por lo tanto, vamos a leer los primeros versículos del libro de Apocalipsis y te pido que me acompañes en una lectura consciente. No dejes pasar este tiempo como mera lectura, sino ve leyendo y preguntándote qué nos está diciendo Juan acerca de la lectura, del modo en que nos tenemos que acercar al texto bíblico del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso, dice el versículo 3, el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Muy bien, aquí hay algunas claves que son herramientas prácticas para que nos acerquemos al texto bíblico. Yo espero y oro para que después de esta serie y quizás en medio de esta serie ya estés siendo motivado, entusiasmado, inspirado para leer el Apocalipsis. Y deseo que hoy sea como contundente, que hoy te enamores de este libro y decidas hacer una lectura y una interpretación sana, correcta, como la que Dios pensó cuando lo inspiró para que llegara a nosotros. La primera clave que vamos a entender es que, así como Juan dice, esta es la revelación de Jesucristo. Estas son palabras que Jesús quiso enviarnos, que Jesús quiso decirnos. Muchas veces yo he pensado en lo grandioso que sería viajar en el tiempo. Se imagina que existiera una máquina del tiempo. Yo no me iría para el futuro, yo me iría para el pasado. Y me encantaría llegar al Sermón del Monte y sentarme a escuchar a Jesús hablar. Me encantaría esa escena. Además de que tengo preguntas y quiero comprobar ciertas cosas, me encantaría escuchar las palabras del Maestro. Admiro su capacidad creativa, lingüística, su manejo del público, su uso de metáforas, de símiles. Amo lo que Jesús hace. Me encantaría escucharlo en persona, ahí mientras predicaba el Sermón del Monte, o cuando estaba contando parábolas. Me encantaría ver su rostro explicando aquellas cosas y, no sé, riéndose seguramente mientras contaba algunas. ¿Has pensado que Jesús quiere que conozcas el Apocalipsis? ¿Has pensado que el Apocalipsis son las palabras de Jesús? Que Él mismo reveló esto porque Él quería que lo escucharas. Juan comienza afirmando que estas son las palabras de Jesús para ti y para mí. Son las cosas que Él quería mostrarnos, que Él quería revelarnos. Ahora, ¿de quién viene esto? De Jesús. ¿Por qué? ¿No te preguntas por qué Jesús quería que supieras esto? De seguro hay algo en estas palabras que yo debo conocer. Porque si Jesús, que es Jesús, lo considera importante, yo lo voy a hacer. Eso es como cuando uno tiene un maestro al que admira y él te dice que hagas algo. Uno dice, bueno, no entiendo por qué, pero me lo pide fulano, y si me lo pide fulano es por algo, debo obedecerle. Jesús quiere que leamos el Apocalipsis. Por lo tanto, la próxima vez que te acerques al texto bíblico, recuerda que estas son las palabras de Jesucristo
queriéndote decir algo, dándote un mensaje, revelándote algo. No son las palabras del diablo, no son las palabras del anticristo, no son las palabras de la bestia, no son palabras de juicio, son las palabras de tu Salvador, de tu Señor, de quien te ama y entregó su vida por ti. Eso es lo primero, eso cambia la forma de acercarnos al Apocalipsis. Porque nos acercamos a un texto que son las mismísimas palabras del mismísimo Jesús, dichas para nosotros. Lo segundo que Juan indica aquí es que Él es testigo de aquellas palabras. Juan dice, a mí no me contaron lo que pasó. Ahora, el que te lo cuenten también es válido, dependiendo quién te lo contara. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra Biblia el libro de Lucas, el libro de Hechos. Y Lucas, que escribió ambos libros, nunca conoció a Jesús personalmente. Pero él entrevistó a las personas que sí lo conocieron y escribió todos estos detalles para compartirlo con los demás. Pero Juan tiene otro caso. Juan mismo vio aquellas cosas pasar frente a sus ojos. Y Juan dice, yo soy testigo de lo que les estoy diciendo. Esto es la palabra de Jesús que Él envió. Él me mostró las cosas. Él se puso a sí mismo como el testigo, como la garantía de las cosas. Ahora, el hecho de que sea Juan también tiene una connotación muy particular, y es que, ¿cómo Juan iba a explicar los misterios celestiales? Era como mi amigo explicándome su caja de respiración. Yo imagino a Juan asombrado viendo aquellas cosas y diciendo, ¿cómo explico esto? ¿Cómo le cuento a la gente algo que ni yo mismo entiendo? Y entonces empieza a hacer uso de un recurso que el mismo Jesús utilizó. Comienza a explicar con figuras humanas los misterios celestiales. Juan tuvo un reto enorme. Yo quiero conocer a Juan cuando llegue allá arriba. Necesito preguntarle qué sabía él, qué entendía él, cómo él hizo para traducirnos a nosotros en un lenguaje humano las cosas maravillosas que él vio. Lo que tú lees en el Apocalipsis es el intento de Juan de explicarte las cosas maravillosas del cielo, los misterios gloriosos y cósmicos más allá de nuestro entendimiento. O sea que el que puedas entender, aunque sea un poco, habla muy bien de ti. Y de Juan también, que nos pudo explicar aquellas cosas que veía, pudo poner en palabras lo que veía. A veces a nosotros nos hacen preguntas para poner en palabras cosas misteriosas. Cuando uno vive una experiencia y le preguntan cómo fue la experiencia, uno busca la forma de explicarlo. Y generalmente cuando mejor lo explicas, cuando usa ejemplos, cuando ilustra. Y eso es lo que Juan hace. Así que Juan dice, yo soy testigo. Cuando tú te acerques al texto del Apocalipsis, recuerda, es Juan siendo testigo de un montón de cosas y poniendo en palabras humanas misterios celestiales. Como hemos dicho antes, seguramente no los entenderemos todo. Y es que si te das cuenta en este pasaje, Juan mismo dice, estas son las cosas que yo vi. Doy fe de que las vi, no necesariamente que las entendí. Seguramente Juan no entendió muchas de estas cosas, pero eso no invalidaba la veracidad de esas cosas. El que tú y yo no entendamos algo no lo hace menos verdad. Porque la verdad sigue siendo la verdad. El tema es que tratamos de acercarnos al entendimiento de esa verdad. Y eso es lo que está haciendo Juan, explicándonos a nosotros estos misterios. Lo tercero que me parece sumamente llamativo y que es importante como una herramienta de interpretación del Apocalipsis y de lectura del Apocalipsis, es que Juan dice que son bienaventurados, son felices, son dichosos aquellos que leen y que escuchan las palabras de este libro.
Antes habíamos hablado del concepto de ser dichosos. Hicimos una serie completa acerca de las bienaventuranzas y las iniciamos hablando de lo que significaba ser bienaventurado. Si no has visto la serie, yo te invito a que vayas a YouTube, están abiertas, son gratuitas y puedes verla, e incluso en nuestra página web puedes ver la serie de estudios, la puedes descargar. Bienaventurados, bienaventurados. Juan está diciendo que aquellos que leen y escuchan el Apocalipsis son insoportablemente felices. ¿Ya leíste el Apocalipsis? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido extremadamente feliz por leer, dichoso en gran manera? Terminas de leer el Apocalipsis y puedes salir a la calle y te puedes enfrentar a los perros rabiosos sin temor porque ya leíste el Apocalipsis. Puedes caminar sobre las nubes, atravesar paredes, volar. Es que Juan está diciendo que aquellos que leen y que escuchan son insoportablemente felices. Y si no estamos siendo así de felices al leer el Apocalipsis, es porque nos estamos acercando de manera incorrecta. Entonces la pregunta que surge para nosotros es, bueno, si yo leo el 666, si yo leo la bestia, si yo leo los 7 jinetes y las trompetas que se tocan y los sellos que se abren y todas las cosas que destruyen y el sol que se convierte en sangre, ¿tengo que sentirme insoportablemente feliz? Es que el Apocalipsis no se trata de esas cosas. El Apocalipsis te lleva en el camino de esas cosas para decirte que Dios gana al final y que Él tiene el poder sobre todas esas cosas. Entonces, cuando te acerques a la lectura del Apocalipsis, lleva la actitud correcta. Acércate sabiendo que eres altamente dichoso, bienaventurado. Y tanto tú como tus hijos pueden sacarle el máximo provecho a esto. El Apocalipsis es un libro para que nos acerquemos a él sintiéndonos afortunados de poderlo escuchar, de poderlo leer y por supuesto de poderlo estudiar. La misma Biblia nos enseña a estudiar la Biblia. Nos indica cómo nos tenemos que acercar y cómo podemos acercarnos a una interpretación correcta. La siguiente herramienta que te quiero dar está en Apocalipsis capítulo 1, pero en el versículo 9. Dice, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Lo siguiente que tenemos que utilizar para acercarnos al texto del Apocalipsis es tener una comprensión contextual o histórica del Apocalipsis. Y esto tiene varias connotaciones. Juan le escribe en primera instancia a sus hermanos, a los que él dice, soy compañero de ustedes en la tribulación. Juan le está escribiendo a una iglesia que está atravesando por momentos críticos en su vida cristiana. Le está escribiendo a cristianos que están sufriendo y padeciendo, él con ellos. Qué curioso, ¿no? Que tantos horrores en el Apocalipsis se los escriba a una iglesia que está viviendo horrores. Pero es que cuando esta iglesia que está atravesando momentos críticos lee y escucha el Apocalipsis, dice, wow, en medio del dolor, mi Padre está conmigo, Jesús es el vencedor, sigo teniendo la victoria, en el final tengo la victoria. Hay cielo nuevo y hay tierra nueva para mí, me espera la corona de la vida. Era de mucho ánimo y de mucho entusiasmo para esta gente entender lo que pasaba al final. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban pasando por dificultades. Pero estos judíos entendían muchas cosas de la palabra. Comprendían la Torá, o por lo menos la estudiaban, la conocían. La palabra de Dios para ellos era importante. Por eso Juan hace alusión a muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento en su libro.
Y la iglesia de aquel momento comprendía la alusión que hacía Juan a estos textos. Y no solo a los textos, sino al estilo, a la misma cultura de la composición de la escritura. Por ejemplo, Juan hace mucho uso del concepto numérico. Habla de 7, habla de 12, habla de 3, y ven que son números que se repiten en el Apocalipsis muchas veces. La iglesia judía que se había convertido al cristianismo tenía una concepción, porque esto era parte muy esencial de su cultura. Entonces nosotros encontramos en la Biblia lo que para ellos era común: 7 días en los que Dios creó la tierra, 12 piedras que usaban los sacerdotes para construir un altar, 7 vueltas que le dan a la ciudad para que se destruyan los muros, la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un número 3. Y así podemos seguir mencionando, donde los números en la Biblia eran algo muy cultural, muy propio de ellos. Cuando Juan les escribe a ellos y les dice: este es el mensaje para las 7 iglesias, ellos entendían que este número 7 se refería a plenitud. O sea que no era solo para 7 iglesias específicas, sino que era para todas las iglesias. El 7 es un número que representaba completo, plenitud total. Entonces era para todas las iglesias. Ellos entendían este lenguaje de Juan, porque Juan les escribe a judíos que se habían convertido al cristianismo. Entendían que estaban sufriendo por causa de Cristo y que Él era parte de este sufrimiento también. Y que además esta era una generación muy particular, porque seguramente era una tercera o cuarta generación de cristianos a la que Juan le está escribiendo, de aquellos cristianos que vivieron momentos cumbre con Jesús y han venido teniendo hijos, y sus hijos teniendo otros hijos, y le han estado hablando del Señor, pero en el camino de los años se ha ido perdiendo la pasión y la fuerza o el peso que tenía ese evangelio. Y además estaban sufriendo tribulaciones, y además vivían en una sociedad que no les permitía ser parte, que coartaba sus posibilidades económicas, familiares, sociales, de negocios, por ser cristianos. Y entonces su fe podría estarse desvaneciendo, pero cuando Juan les escribe a ellos, Juan le está diciendo: ustedes están pasando por todo esto, su fe a lo mejor se está debilitando, pero Jesús está tomando nota de cada cosa que están haciendo. Jesús está pendiente, han mantenido su fe, han perseverado, y Jesús está al pendiente de lo que estás pasando. Jesús no se ha olvidado de ti, Jesús es real y te manda a decir que ganamos. Así que si tienes hijos o nietos que están creciendo en el evangelio, lees el Apocalipsis para ellos. Porque este es un mensaje de Jesús diciendo: yo soy real y yo gano al final, y tú ganas conmigo al final. Juan le está escribiendo a una iglesia que conoce, comprende el concepto de revelación. Este es un término particular, porque para nosotros, cuando escuchamos revelación, empezamos a entender cosas de profecías, de misterios, cosas raras del fin de los tiempos. Pero los primeros cristianos que leyeron el Apocalipsis, cuando escucharon revelación, ellos entendían que esto se trataba de un mensaje de Dios para ellos. Pudieron interpretar correctamente que revelación significaba el comunicado de Dios a ellos. De hecho, los profetas que conocía el pueblo eran como nuestros predicadores, nuestros pastores. Eran los que traían los mensajes de la palabra. Y cuando ellos leen, esta es la revelación. Ellos dijeron: este es el mensaje del domingo. Y con gusto fueron a escuchar la palabra de Dios que fue enviada para ellos. Dios recordándoles que no los había olvidado. Dios diciéndoles: les estoy enviando un mensaje. Así como cuando uno le escribe a alguien y no tiene respuesta, y uno dice: ¿será que no me habla? ¿Será que me bloqueó? ¿Será que no me reconoce después de mucho tiempo? Y cuando le llega el mensaje, uno dice: ¡wow! Se acordó de mí. Asimismo, el pueblo estaba atravesando momentos difíciles, y Juan llega y les dice: les traigo un mensaje, les traigo la revelación de Dios para ustedes.
y la iglesia se regocija en eso. Este es un contexto que debemos considerar para estudiar el Apocalipsis, que hay una iglesia a la que se le envía un mensaje y que este mensaje, esta iglesia, lo recibe con mucho gusto. Y cuando interpretemos y cuando estudiemos Apocalipsis, recordemos y tengamos en mente que hay una iglesia con una realidad histórica que está leyendo y entendiendo el Apocalipsis también. Otra herramienta para estudiar el Apocalipsis está en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Aquí Pablo le está escribiendo a los romanos y les está diciendo que todas estas escrituras tienen un fin, que el fin es enseñarnos. Entonces, si nosotros vamos a leer el Apocalipsis, tenemos que entender que esa lectura de ese libro es relevante para nosotros. Fue relevante para aquella iglesia que lo leyó por primera vez y es relevante para nosotros que lo leemos hoy. Por eso tenemos que tener cuidado con la interpretación, porque si yo digo que el Papa Francisco es el anticristo, estoy diciendo que la Biblia se escribió como para mí, pero que no tenía relevancia para aquella iglesia porque en aquel momento el Papa no existía tampoco. Si lo hubiera dicho la iglesia que creía que era Hitler el anticristo, hubieran pensado que ellos eran el destino final de la Biblia cuando al final real no era ese. Entonces tenemos que tener cuidado y recordar que la Biblia es relevante para todas las generaciones y que tiene algo que decirte a ti y a mí. No podemos hablar de una Biblia que se ha pasado. El Apocalipsis no es del pasado, es del presente, es para hoy. Es para que te sirva hoy. Porque ¿de qué te serviría leer el Apocalipsis si se trata de un momento en el que no vas a estar en la tierra? ¿Qué relevancia tendría para ti? Es que tiene relevancia para ti porque se trata de tu presente, de lo que estás viviendo hoy. Y cuando estudies y te acerques al Apocalipsis, recuerda que ese es un libro para el presente. En tu realidad de hoy, Dios te quiere hablar a través de él. Y otro elemento importante es que tenemos que acercarnos con humildad, no pensando que tenemos la revelación absoluta y única como si fuera la verdadera. Cuando hagas interpretación del Apocalipsis, por favor, sé humilde. Recuerda que cuando se trata de temas escatológicos, nadie es un experto. Por más conocimiento que tenga de todas estas cosas, no es un experto, no hay expertos en la profecía. Somos intérpretes que nos acercamos en humildad a una verdad, pero que sabemos que podríamos estarnos equivocando en algo, que podríamos no estar entendiendo algo y que tenemos que tener suficiente humildad para escuchar otras posiciones. Si metes en cualquier buscador de internet todo lo que tenga que ver con el Apocalipsis, con el fin del mundo y todo lo demás, encontrarás más información de la que podrás leer en toda tu vida. Y encontrarás cantidad de expertos diciéndote cómo van a hacer las cosas. Pero no caigas en ese error. Ninguno es un experto. Somos intérpretes que nos acercamos humildemente a la verdad. Y que tenemos que tener una actitud correcta todo el tiempo para pensar que si sigo estudiando a lo mejor encuentro algo que no había entendido antes y que puede cambiar toda la percepción que tenía de las cosas. Entonces acércate con humildad, haz interpretación con seguridad sabiendo que no tienes la última palabra, pero que tienes al Espíritu Santo para que te guíe en tu presente y te indique lo que debes saber en ese momento. Somos humanos, nos podemos equivocar. Por lo tanto, nadie puede hacer interpretación total pensando que es lo definitivo. ¿Quién tiene la verdad absoluta en cuanto a cómo van a pasar todos los acontecimientos? La palabra. Pero ¿quién puede interpretarla completa y adecuadamente? Ningún ser humano. Por eso no podemos determinar días y horas para las cosas.
Aunque se nos parezca, mire, lo mismo que a usted le ha parecido hoy que está pasando y que es el fin del mundo o el fin de los tiempos, hace algunos años también estaba pasando. Pero no nos compete saber eso, no ese es el punto en el que tenemos que centrarnos. El punto en el que tenemos que centrarnos es en que Dios tiene la victoria, que Él es soberano, que tiene todo el poder y que tiene todo el dominio y que tiene el control absoluto y que si tu vida está en sus manos, nada se sale de su propósito. La última herramienta que te quiero dejar en este mensaje para que interpretes el Apocalipsis la encontramos en este texto bíblico sencillo de Lucas capítulo 18 versículo 17. Les aseguro, dijo Jesús, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Para que hagas una lectura, un estudio, una interpretación sana del Apocalipsis, correcta del Apocalipsis, no seas demasiado adulto. Sé mejor como un niño. Los niños tienen esta mente ilimitada, no llena de patrones establecidos. Tienen una mente creativa que creen en lo imposible. Los niños son sencillos, son humildes. Creen. Por lo tanto, cuando te acerques a este texto y a este hermoso libro que espero que lo empieces a leer hoy mismo, antes de que se acabe tu día, lleva una mente de un niño, lleva una mente creativa, lleva una mente abierta, humilde, sencilla. Y deja que el Espíritu te muestre, te lleve en el camino de la exploración de estos misterios, de estas cosas impresionantes, de estos momentos grandiosos, inexplicables a la luz de la razón humana. Y permite que esa guía te haga vivir, te llene de dicha, te llene de pasión, te llene de esperanza y te dé vida nueva para compartir con otros. Hoy estudiaremos la carta a la iglesia de Sardis, la cual se encuentra en Apocalipsis 3 del 1 al 6. Recuerda que este estudio no solo se hizo para que aprendas, sino también para que lo puedas aplicar y compartir. Estoy segura que alguien a tu alrededor necesita conocer de Dios. Piensa en tus compañeros de trabajo, de estudio, algún familiar o vecino. Quizás puedas reunirte con alguno de ellos, ver este video y hacer la guía de estudio bíblico. Recuerda, puedes ayudar a construir ese puente entre la realidad de las personas y Dios. Lee conmigo los versículos bíblicos del estudio de hoy. A la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Realiza con detenimiento esta guía de estudio y en caso de que no la tengas, puedes escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestra página web casagracia.org. Oramos a Dios para que a través de su Espíritu Santo guíe este tiempo de estudio bíblico.
¿Has escuchado el término escatología? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabías que los cristianos hemos utilizado la escatología para fines contrarios a los que deberíamos? En la siguiente entrega de esta serie aprenderemos a cómo hacer una escatología sana y aprenderemos de los errores que hemos cometido a través de los años. Seguramente has cometido alguno, pero esperamos que después de escuchar el mensaje Escatomanía no vuelvas a caer en ello. Espera expectante a la siguiente entrega de la serie Spoiler, revelaciones acerca del fin.